Muy buenas noches, amigos. Estamos aquí nuevamente tratando de compartir algo, de no estar de ocioso y tratar de aprovechar el tiempo, ¿verdad? De redimir el tiempo, dice la palabra, que debemos de redimirlo, de, poder reponer ese tiempo en el cual realmente no nos preocupamos absolutamente nada por las cosas de Dios. Mas hoy estoy tratando otra vez de redimir el tiempo y pues compartir algo con ustedes. Como siempre ha sido mi sentir en las cosas de Dios, es compartir el nombre precioso del Señor Jesucristo y compartir la divinidad de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Quiero compartirles un tema referente a la divinidad de nuestro Señor, pero también quiero mandar un saludo pues a todos mis amigos de Sao Paulo, Brasil, a Gloria Matos. Quiero mandar un saludo también a mi hermana Patricia de allá de Colombia, a las personas de Guatemala, a las personas de Honduras, a las personas de Nicaragua, a las personas de Oaxaca, de Tijuana, de Texas y de California, y de todos mis amigos que tengo en el Facebook. Un saludo en especial a mis familiares, a mis amigos que viven en otros estados, a todas las personas que me conocen, que de alguna manera hemos tenido contacto en el último año. Ya estamos por terminar un nuevo año y cada año que va terminando, cada año que va empezando, es una nueva oportunidad de buscar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Y también es un año menos que se termina, en el cual se nos está dando oportunidad para poder haber buscado a nuestro Dios. Es por eso que es menester que pongamos atención en las cosas divinas, en las cosas del Espíritu, y dejemos de estar siguiendo lo que nuestro cuerpo, lo que nuestra carne nos está pidiendo, porque en esta carne están escondidas todas las inmundicias, y esas inmundicias son muchas, muchas, que nos hacen apartarnos de las cosas de Dios. Quiero iniciar en Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 14. Dice así: que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, al cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sean la honra, el imperio sempiterno. Amén. Estamos hablando que guardemos todos los mandamientos, ¿verdad?, de nuestro Señor Jesucristo, porque a su debido tiempo Él vendrá como Él nos lo prometió. Y aquí en este párrafo lo está poniendo a Él como el Rey de reyes y Señor de señores. Y aparte dice que el único que tiene inmortalidad, que habita en una luz inaccesible donde nadie puede ingresar, donde nadie puede estar y donde ningún hombre ha podido entrar. Y también aparte da otro como habla de este ser, que dice: al cual sea la honra, el imperio sempiterno. Amén. Sabemos que la mayoría del mundo enseña que el nacimiento del Señor Jesús, de ahí se originó Él, de ahí empezó. Pero no. Toda la Escritura nos narra que Él era desde hace mucho tiempo, que Él estaba desde hace mucho tiempo, ya Él estaba. Simplemente que Él vino a manifestarse en carne, en ese cuerpo, es a través de esta mujer que Dios la escogió y que la encontró digna de que naciera de ella. Entonces, Él no se originó ahí.
Él ha sido por siempre, porque dice que Jesucristo es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Entonces, ¿qué quiere decir? Cuando dice que es el mismo de ayer, no se está refiriendo que es el mismo de ayer lunes, no, se está refiriendo que es el mismo del pasado, que es el mismo del antepasado, que es el mismo de hoy en el presente y que Él seguirá siendo el mismo, que su palabra es la misma y que nunca va a cambiar, que nunca va a dejar de ser el mismo. Él es el mismo Dios, Él es el mismo ser que tiene todos estos atributos maravillosos que no se le pueden aplicar a un hombre. Mas sin embargo aquí dice, al solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Hay otra parte también en la Escritura donde habla precisamente de esto. En capítulo 19 del libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, vamos a empezar en el versículo 11. Dice, yo me postré, dice el versículo 11, dice, entonces viene el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisará el lagar del vino del furor y la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Aquí el inicio está manifestando a un personaje con unos atributos maravillosos, donde dice que viene montado en un caballo blanco y que Él es fiel y verdadero. Y también dice que su nombre es el Verbo de Dios. Hasta ahí voy a parar porque quiero enlazarlos con otros. Todos estos atributos aquí, muchos que lo han leído, muchos que han leído el Apocalipsis y han puesto atención en este párrafo, ellos dicen que está hablando de Dios el Padre y que es otro personaje, pero nunca creen que es Jesucristo. Aquí dice que su nombre, el que viene montado en ese caballo, dice que es el Verbo de Dios. Para eso, quiero invitarlos al Evangelio de San Juan, capítulo 1. Habla de quién es el Verbo. En el capítulo Juan, el versículo 1 dice, y en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Se oye que está hablando de dos personajes, amigos. Se oye que está hablando de dos personajes, hermanos. Los que creen en la Trinidad, los que creen en la dualidad. Dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios. Pero dice enseguida, ratificando completamente quién es este personaje. Dice, y el Verbo era Dios. No está diciendo el Verbo es el Hijo de Dios. No, está diciendo el Verbo era Dios. Y en el principio de la Biblia, cuando se hace la creación del mundo, tenemos esa expresión de que habla siempre de Dios. En Génesis capítulo 1 dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Creó Dios los cielos y la tierra. Así que aquí dice, el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Y el Verbo era Dios, ¿verdad? Esto es algo maravilloso. Si acá dice que el personaje que iba montado en ese caballo, que su nombre es el Verbo de Dios. Entonces, estamos viendo que el Verbo era Dios. Dios es el Verbo. Y aquí en el versículo 14
del Evangelio de San Juan, dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. ¿Qué quiere decir? Que aquel verbo que era Dios fue hecho carne, fue hecho humanidad aquí en el mundo. Ese Dios, ese verbo vino al mundo en humanidad y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre. ¿Qué quiere decir? Que Dios mismo, el verbo de Dios, el verbo que es Dios, ese se manifestó en carne, porque dice, y aquel verbo fue hecho carne, aquel verbo fue hecho humanidad, Dios fue hecho humanidad y habitó aquí entre nosotros. Entonces, en el que viene en el caballo blanco, dice que su nombre es el verbo de Dios. Seguimos con la escritura de Apocalipsis, capítulo 19, versículo 13. Se los voy a volver a repetir. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Si allá dice que el Verbo era Dios y que el Verbo fue hecho carne, y aquí dice que su nombre es el Verbo de Dios, entonces el personaje que va montando en este caballo, en este jinete que va en este caballo blanco, es el Dios mismo que va cabalgando ese caballo blanco. Y en el versículo 14 dice, y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Y de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso, del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Se dan cuenta, mis amigos? Lo que leímos en Primera de Timoteo, capítulo 6. Entonces, aquí el que viene montado, no solamente sabemos que es Dios el verbo que se hizo carne, no es el que viene, no es nada más el que viene montado en sino aquí abajo nos dice que el Rey de Reyes y Señores es el que viene montado en el caballo. ¿Por qué? Porque la divinidad de nuestro Señor Jesucristo está dicho y enseñado por los apóstoles y por el Espíritu Santo, que aquel verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y que sin discusión alguna, grande es el misterio de la piedad, Dios fue manifestado en carne. Qué maravilloso es poder entender esto. Qué delicioso es para el alma y qué gozo tan hermoso es poder comprender esto. Porque cuando tú comprendes que este maravilloso ser, con esos atributos especiales, con esos atributos maravillosos, es nuestro Señor Jesucristo, y lo reconocemos como ese gran Dios todopoderoso, ese Dios maravilloso, y cuando entendemos esto, cuando empezamos a adorarlo de tal manera como debe de ser, es cuando realmente te conectas al cielo con Él, porque ese es el nombre de Dios, es el nombre que Él nos vino aquí a dar al mundo, para que nosotros lo adoremos, nosotros lo alabemos. Dice, y en sus vestiduras y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Si volvemos otra vez a Primera de Timoteo, capítulo 6, quiero leerles nuevamente este párrafo. Dice, a la cual su tiempo, voy a empezar desde arriba para que se den cuenta que está hablando de nuestro Señor Jesucristo. A que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano
Rey de reyes y Señor de señores. Y luego dice que el Rey de reyes y Señor de señores, dice, el único que tiene inmortalidad. ¿Por qué? Porque Él vino al mundo, nació, fue muerto en la cruz y Él resucitó. La muerte no lo guardó, su cuerpo no tuvo descomposición, no hubo corrupción en su cuerpo. Y con ese cuerpo que Él murió, con ese mismo cuerpo, Él resucitó. Porque no resucita el espíritu, no resucita. Lo que muere es lo que tiene que resucitar. Y lo que muere es este cuerpo. Y el cuerpo de Él fue el que murió y fue el que resucitó. Y con ese cuerpo se dio a conocer a muchos. Por eso que dice ahí que el único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, ese es el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo. Entonces, el que viene montado en este caballo blanco de Apocalipsis 19 es nuestro gran Dios, aquel que viene a regir las naciones con su palabra, con esa espada aguda que viene a combatir a todas las naciones y que va a regir con vara de hierro a todo el mundo. Entonces, este es el gran poderoso, el Dios todopoderoso, el Rey de reyes y Señor de señores, nuestro Señor Jesucristo, el que viene ahí. Entonces, aquí la importancia es de que tú, mi amigo, que crees en una Trinidad, tú, mi amigo, que crees en una dualidad, tú, mi hermano, en el nombre del Señor Jesucristo, esto no está escrito para echar mentiras. Esto no está escrito para confundir. Ciertamente está enseñado en Lucas, en el libro de Lucas, capítulo 1, en el libro de Lucas, capítulo 1, en el versículo 31 dice, y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado, hermanos, será llamado Hijo de Dios. Será llamado Hijo del Altísimo. No dice que será Hijo de Dios, dice será llamado Hijo del Altísimo. Y en el versículo 35 dice, respondiendo el ángel le dijo al Espíritu Santo, vendrá sobre de ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Aquí la importancia es de que entiendas que por profecía dice que sería llamado Hijo de Dios. Y esto se lo dijo el ángel cuando se le presentó a la Virgen María. Y está muy claro que sería llamado Hijo de Dios. Entonces, regresando a nuestro jinete poderoso, aquel personaje con estos atributos tan hermosos y maravillosos y divinos, es nuestro Señor Jesucristo el que viene ahí y es el Dios todopoderoso. Regresamos a Primera de Apocalipsis. En Primera de Apocalipsis hay otra información hermosa donde habla de la divinidad de nuestro Señor. Estaba el apóstol Juan. Dice que el capítulo del versículo 1, capítulo 4, dice Juan, a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y de los 7 espíritus que están delante de su, en singular, su trono, no dice de sus tronos, dice al que es y que era y que ha de venir. El que es y que era y que ha de venir. Sabemos que está hablando de nuestro Señor Jesucristo, porque Él prometió que vendría por una segunda vez. Y la importancia que está diciendo aquí, que Él está sentado en su trono, porque está hablando en singular. Dice que aquel que ha de venir es el que está en su trono y que
de los 7 espíritus que están delante del trono. ¿De quién? Del Señor Jesucristo. Luego en el versículo 7 dice: he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Es una manifestación gloriosa de nuestro Señor, que no será escondida, que no será a escondidas donde nadie lo verá, donde nadie se dará cuenta, como enseñan otras personas, que el Señor vendrá a escondidas y se llevará a su iglesia, que muchos empezarán a desaparecer y que dirán: ya el Señor se llevó a su iglesia. Esto no es así. Aquí dice que realmente cuando Él venga por segunda vez, dice que todo ojo lo verá y vendrá entre las nubes. Y todos aquellos que lo traspasaron, dice que todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Y luego dice: yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso, el Señor Jesucristo, el Todopoderoso, porque el único que va a venir es el Señor Jesucristo, es Él el Todopoderoso. Apocalipsis 1, versículo 8, hermano. Apocalipsis 1, versículo 8. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén. Entonces aquí también vemos cuando el apóstol Juan en el versículo 9 empieza a revelar la visión que tuvo. Dice yo, en el versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu en el día del Señor y oí detrás una gran voz como de una trompeta que decía: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. ¿Quién es el alfa y el omega? Se los acabo de leer. En el versículo 8 que dice: yo soy el alfa, el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Y acá el apóstol Juan, cuando está diciéndolo su revelación, dice que él estaba en el Espíritu en el día del Señor y que oyó detrás de él una gran voz como de trompeta que le dijo: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último. O sea, el Señor Jesucristo le estaba hablando. Dice: escribe el libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y dice: y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. O sea, él volteó y vio al que con una voz de trompeta le habló. Vio aquel que dijo: yo soy el alfa, el omega. Él vio al Señor Jesucristo. Dice: y que en medio de ellos vio de los candeleros, vio a uno semejante al Hijo del Hombre, o sea, al Señor Jesucristo. Dice que venía vestido de una ropa que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego. Si se dan cuenta, esta misma visión es semejante e idéntica a la que vio el profeta Daniel en el capítulo 7, versículo 13, y en Daniel capítulo 10, versículo 5. Y luego sigue con su explicación de este ser maravilloso que Juan vio cuando se volteó. Dice: su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y su piel semejante al bronce bruñido, refulgente como un horno, y en su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía en su diestra 7 estrellas, de su boca salió una espada aguda de 2 filos, y su rostro era como el sol, como resplandeciendo en su fuerza. Dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Dice: y él puso su diestra sobre de mí, diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último. Dice: y el que vivo y estuve muerto, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Mis hermanos,
No hay error, no hay confusión en las Escrituras. Cuando nosotros entendamos perfectamente lo que aquí nos está enseñando, cuando entendamos la revelación del nombre de Dios que estaba escondido en misterio dentro, a través de los siglos y de los años, pero que ahora por la iglesia, por su multiforme sabiduría, ha sido revelada a nosotros, gracias al Espíritu de Dios. Yo te invito, mi hermano, yo te invito a que te olvides de tanto que te han enseñado, de una Trinidad que no existe, de una Trinidad que no aparece en la Escritura y que no es realmente bíblica. Cuando el Señor dio el mandamiento de bautizar en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, se estaba refiriendo que debes de conocer el nombre del Padre, el nombre del Hijo y el nombre de su Espíritu Santo. Y ese nombre precioso es Jesucristo. Porque cuando Él subió, ahora lo estamos adorando en espíritu y en verdad. Fue lo que el Señor Jesucristo le dijo a la samaritana, que desde ahora es cuando todos adorarán al Dios en espíritu y en verdad. Y ahora sabemos que nuestro Señor Jesucristo, la Escritura lo presenta con unos atributos divinos tremendos, grandísimos. Y son atributos que solo a Dios se le puede dar. Y que son muchas citas donde están explícitas realmente, que revelan la divinidad gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Yo te invito a que medites en esto. Yo te invito a que lo guardes en tu corazón. A que creas verdaderamente y a que enseñes, a que redargullas, a que muestres a través de las Escrituras que Jesucristo es el único y el verdadero Dios todopoderoso. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Y por último, te voy a dejar un último versículo. En su primer mensaje, en su segundo mensaje a la iglesia a Esmirna, porque el primero fue a Éfeso, el segundo es a Esmirna. Dice, y escribe el ángel de la iglesia a Esmirna. Dice, el primero y el postrero y el que estuvo muerto y vivió. Y empieza a hablar a la iglesia. Empieza a hablar a la iglesia de Esmirna. Llévate esto en tu corazón. Tú, mi hermano, tú, mi hermana que crees en la Trinidad. Que Dios te bendiga y te guarde. No creas todo lo que se dice de la Trinidad. Y no creas todo lo que estás oyendo, sino tú mismo escucha con tus ojos, porque al escuchar con tus ojos quiere decir que ya lo vistes en esta Escritura, que ya lo leíste en esta palabra bendita de Dios. Y quizá nunca se te ha enseñado eso, quizá nunca se te ha revelado ese nombre a través de las Escrituras. Quizás se te va a empezar a decir que es mentira, que son tres. No, mi hermano. Hay una tremenda confusión, porque encubiertamente desde la iglesia primitiva se han estado metiendo muchas personas encubiertamente, como lo profetizó nuestro hermano Pablo, que dijo que yo sé de que después de mi partida entrarán muchos lobos rapaces y harán mercadería de ustedes, enseñando cosas prófanas y cosas inmundas a la iglesia. Esa teoría de la Trinidad fue introducida en la iglesia y tiene solamente un nacimiento esa teoría, y esa teoría es realmente en los cimientos de esos 7 montes, de esas 7 montes donde está rodeada una ciudad, de donde está emanando toda esa doctrina. Ahora, la mayoría del cristianismo está profesando esa. Son muy pocos los que están predicando el nombre y están predicando y dando testimonio de un solo Dios verdadero y todopoderoso. ¿Por qué? Porque la mayoría de la iglesia cristiana
se ha dejado llevar. El comunismo, como enseñan o como dicen, no es forzarte a hacer una sola religión, a que crean todos que vamos a hacer una sola religión y a adorar a uno solo. No, ya lo están haciendo con introducirte esa doctrina de la Trinidad y que la mayoría del cristianismo lo crea, cosa que nunca existió hasta después del año 125 para acá, que con fuerza creció esa doctrina. Pero la cosa está firme, la cosa está clara y la cosa sigue siendo verdadera. Y la doctrina del Señor Jesucristo como fundamento de la iglesia siempre va a estar. Y siempre va a prevalecer la verdadera iglesia del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Y comparte este video, compártelo a tus amigos, compártelo a todos y medítalo en tu corazón si tú no crees en el único y el verdadero Dios. Que Dios te bendiga, mi amigo.